Avisanos, Marti, cuando... Ahí está. Bueno, ¿cómo andas, Rosario? Queríamos preguntarte o que nos cuentes un poco de cómo arrancó tu trabajo en el tambo y cómo estás actualmente desarrollando las tareas. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, yo en la actividad de tambo inicié en el año 1998. Quizás, seguramente, no sé si habían nacido ya, pero mi padre inició muchísimo antes con tambo y fábrica, y en el año 1969 él cerró la fábrica y se dedicó únicamente a la producción primaria de leche, ¿no? No dejó de elaborar y siguió solo con la actividad de tambero. Eh, Cuando él muere en el año 93, siguió la empresa familiar, somos 10 hermanos, con 6 tambos. Y bueno, eh, Argentina es muy cíclica en su economía, y el tambo no escapa de esa realidad del país. Así que empezamos a tener muchas dificultades como empresa y decidimos en un momento abrirla a la empresa porque había algunos de los hermanos que no querían participar más, y bueno, así fue que esa empresa madre que fue la inicial de mi papá se terminó transformando en 3 empresas. En ese año, en el año 2000, nace el Abascal como empresa tambera, y ahí inicio con 2 de mis hermanos, con 2 tambos. Bueno, en aquel entonces no sabíamos todavía los hermanos qué pedazo de campo nos tocaba, así que sorteamos tambos, sorteamos vacas, sorteamos herramientas y sorteamos deudas. Y así arrancamos en el año 2000. Luego de varios años de trabajar con mis hermanos, uno de mis hermanos se retira, quedó con una de mis hermanas hasta el año 2013, y después del 2013, que en ese periodo del 2000 al 2013, terminé cerrando uno de los 2 tambos. Después abrí otros 2, uno en Ranchos y otro en San Vicente, más el que teníamos acá en Bransen. Y, y en el año 2013 dividimos con mi hermana la empresa y vuelvo a quedarme solo con un tambo, que es donde hoy estamos, que ya sabíamos ahí qué lugar del campo nos tocaba, y ya me dediqué únicamente a este tambo. Y bueno, después de unos años de estar como tambera únicamente, siempre tuve la inquietud de agregarle valor en origen a la producción, porque como tamberos hay mucha atomización, y desde la eh, capacidad nuestra de empresarios, que no somos demasiado buenos empresarios, pues estamos muy metidos en la tranquera para adentro, entonces estamos muy metidos en la diaria, y como vendedores de lo que hacemos somos malísimos, y como grupo gremial también no somos buenos para negociar con las empresas, con las grandes industrias, porque la lechería está como muy centralizada en pocas empresas grandes, que Eso. son las que comandan un poco las condiciones comerciales, lo que quieren, cómo te pagan, lo que te pagan. Y bueno, siempre tuve así como una lucha interna contra eso, y quería dejar de sentirme entregadora de leche, y quería empezar a ser dueña de lo que hacía, y dueña de mi empresa, y de decidir qué quería hacer con lo que producía. Además, Rosario, la tarea del tambero en el sentido de entregar todos los días leche, la materia prima, es una tarea muy, muy complicada, ¿no? Es algo que se tienen que entregar todos los días, bien temprano, capaz por caminos difíciles de tierra. Y Sí, como vos bien Argentina tiene decías, una logística y una infraestructura bastante pobre en cuanto a, a lograr la independencia, porque no tenemos conectividad, no tenemos buenos caminos, y siempre los tambos terminan estando en lugares que la mayoría, ¿no? Hay muchos campos que sí tienen acceso, pero nosotros no tenemos acceso permanente, entonces
es muy difícil para sacarlo producido, para ingresar los insumos que necesitas a diario para producir. Entonces, toda la cuestión logística del tambo en Argentina es difícil por el tema de los accesos. Eh, y bueno, eso también fue otra determinante para decir, si yo elaboro la leche no tengo esa urgencia de salir todos los días, y la otra es que la leche, el 95% es agua. Entonces, mover el volumen diario de leche, estás moviendo muchísimo agua, que cuando vos concentrás los quesos, es el 10% del volumen, entonces ya pasás a mover en vez de 1.000 litros, 100 kilos, que es algo totalmente diferente. Eh, Eran muchas razones, algunas personales, otras logísticas, otras comerciales, y bueno, y una de mis hijas estaba en Buenos Aires medio buscando algún otro rumbo, y cuando ella me dice, ¿hay laburo para mí en el campo? Uy, sí, le digo, un montón. Si querés venir y arrancamos a elaborar algo y empezamos de a poco a ver la posibilidad de empezar a elaborar. Así que ahí en el año 2018, fines del 2018, viene una de mis hijas. Por supuesto no teníamos plata, entonces la transformación o el inicio de la fábrica fue más lento de lo que se hubiera querido, pero en ese año y medio que vino mi hija Consuelo a trabajar, hizo cualquier cosa, menos elaboración, ¿no? Hicimos tambo, nos quedamos sin tambero, una crisis climática bastante importante, entonces fuimos tamberas, guacheras, hicimos otro montón de cosas, pero más allá de lo crítico de la situación, eso le dio a ella también otras herramientas para conocer el detrás de escena, ¿no? Fue un aprendizaje a las cachetadas y bastante rápido, pero de lo que es, en definitiva, la tarea del tambo, que es bastante complicada, bastante sacrificada. No hay domingos, no hay feriados, no importa si llueve, si hace calor, si hay mosquitos o nada, o si hay helada. Todos los días tenés que emprender la rutina, y hay que ser muy respetuoso de los horarios y de todo lo que pasa adentro del tambo. Así que, bueno, fue un aprendizaje también para ella el saber lo que era antes de tener la leche en una cacerola para cocinar. Sí, Y, sí. Así que fue un y poco bueno, con la ayuda de tus hijas, ¿no? Que lograste agregarle valor justamente al producto primario de la leche. claro, Y fue hoy, fundamental para mí el poder decidirme, el saber que estaba acompañada, eh, porque son tantas tareas y es tan distinto todo lo que implica la cadena. eh, Y después la impronta de la gente joven, ¿no? De una nueva generación, la visión de una nueva generación, porque eso también es recontra nutritivo. Para mí fue, la verdad que maravilloso. Y jamás yo había pensado que mis hijas se iban a involucrar en lo que yo hacía, en la producción que yo hacía, porque me vieron sufrir mucho, me vieron trabajar mucho, demasiado, y realmente cuando lo veían como hijas no era un lugar atractivo para venir a vivir o para elegir participar. Pero bueno, son las cosas, las vueltas de la vida, ¿no? Y eso a mí me dio como un aire fresco, un aire de fuerza como para emprender esta segunda etapa que sería la industrialización de lo que hacíamos. exacto. Y te hago Imagino una también. consulta, perdón. Además de tus hijas y vos, ¿cuántas personas más o menos trabajan en el tambo? Mira, cuando empezamos, que éramos solo el tambo, éramos 7 personas trabajando, cuando era solo la producción primaria.
Y a lo largo de estos años, que también tampoco son muchos, porque de lleno a la producción nos largamos a fines del 2019, que empezamos un híbrido, ¿no? Seguíamos entregando leche a la industria, pero también empezamos a elaborar de a poquito, con mi hija sola, elaborábamos, yo tenía una caldera vieja, leña, y empezamos con esa caldera, entonces elaborábamos por ahí 2 veces por semana, 500 litros, seguíamos con el resto de las tareas, y después, poco a poco, fuimos incorporando leche de la que entregábamos a la industria, la pasábamos para la fábrica nuestra. Y a pleno a producir toda nuestra producción, a industrializarla, recién fue en junio del 2020. Ahí ya sí empezamos con el 100% de la leche que producimos, nosotros la elaboramos. Entonces, ese periodo de 1 año y medio de pruebas, fue muchísimo aprendizaje, pero ya cuando empezamos a producir todos los litros, ahí fuimos contratando, se fue incorporando de a poco la gente, ¿no? Se fue nutriendo como de más cantidad de manos cuando fuimos viendo la necesidad y cuando fuimos viendo que podíamos bancarlo, los sueldos de los que trabajaban. Y fue como un crecimiento, si se quiere, hoy estamos en el 2024, pero de ser 7 personas, ahora somos 25 personas más o menos trabajando en total. Eh, Empleados fijos, diarios y demás son 19, y ahí hay otros colaboradores, como alguien que, por ejemplo, tenemos una amiga de mi hija, que es hija de una amiga mía, que ahora está ayudándonos con el manejo de las redes, porque eso es fundamental en nuestro negocio, en nuestra estructura de ventas, pero es un trabajo más y hay que nutrirlo y hay que generar contenido y hay que presentarlo y bueno, eso lo hacíamos, que yo por ahí estaba caminando por el campo y veía una situación y le mandaba a Consuelo un videíto y ella lo editaba, lo veía, lo subía o venía otro día y teníamos una amiga fotógrafa que venía y sacaba fotos. Y bueno, ahora es como que ya eso pasó a ser una necesidad y eso pasó a generar otro trabajo, otra fuente de trabajo. Entonces, en una producción chiquita como es la nuestra, porque son 3.000 litros diarios, es una bomba generadora de un montón de trabajo. El tambo y la fábrica de quesos termina siendo un gran generador de trabajo, de arraigo en el campo, porque la superficie es poquita, es chica, sigue siendo un tambo artesanal, una producción artesanal, pero genera un montón de laburo para un montón de personas. Claro. Bien. Recordar que estamos con Rosario López Seco, productora tambera de Bransen, de la ciudad donde soy yo, y en el marco del contrato asociativo de explotación tambera que nos toca dar en la materia de Derecho Agrario de la Facultad Jurídicas y Sociales de la UNLP, te queríamos preguntar, Rosario, ¿cómo es el tema de este contrato que nos habías dicho previamente que lo aplicaste un momento y ahora decidiste no contratar de esta manera, que sea a través de una relación de dependencia? Si querés comentarnos un poco eso y las experiencias, sería muy bueno para nosotros. Dale, justo cuando me llamaste, busqué de los contratos que tenía y de los contratos viejos, ¿no? Entonces, encontré uno que es del año 2011, que creo que ha sido de los últimos. Y una de las cosas que yo hacía era certificar la firma en el juzgado de paz, porque eso le da validez, le da como un respaldo. Eh, Sé de gente que ha hecho el contrato y después la ley termina siendo, frente a una situación de conflicto, termina tomándolo como un empleado. También eso sucede, porque después, viste, que depende del criterio de cada juzgado. Y otra de las cosas que vos me preguntabas cuando me dijiste que ibas a llamar
era si no me parecía que era obsoleto, porque es un contrato viejo, y yo creo que toda la ley laboral en Argentina quedó obsoleta y quedó totalmente desactualizada. Más allá de eso, el trabajo en el campo en general es bastante complicado regularlo porque también normalmente viven en el establecimiento y terminan viviendo en una casa que es parte de nuestra obligación como empleadores de darles una casa digna, que tenga las comodidades que tendría una casa donde yo quiero vivir también. Entonces, en eso también normalmente trabajo bastante por el mantenimiento del lugar donde ellos están. Eh, Muchas veces tenés la dificultad que no la cuidan porque son como inquilinos sin serlo, y te encontrarás que por ahí después de 4 años, y normalmente yo soy muy respetuosa de donde ellos habitan, porque para mí mientras que están acá viviendo, por más que sea dentro del establecimiento y sea de mi propiedad, es su privacidad, es su casa y yo no voy a entrar ni a ver cómo están viviendo, pero a veces eso trae ciertas complicaciones. Entonces yo hace un tiempo empecé a agregar un reglamento por el mantenimiento de la casa, un reglamento como para, dejo abierta la posibilidad de una inspección periódica, que después no la termino haciendo, pero eh, sí que tienen que tener ellos también dentro de sus obligaciones laborales, como está en el contrato asociativo, también hay ciertas normas de convivencia como para el cuidado del lugar donde ellos están, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo muchos años tuve a los tamberos asociados, también tiene que ver con un incentivo porque van a un porcentaje Claro. de lo que se produce, entonces eso es un incentivo para que ellos quieran producir más leche. Anteriormente el tambo era como empresa, quizás no se aplicaba tanta tecnología, no se daba tanta alimentación, las producciones eran muy inferiores. Algo más Entonces, familiar. claro, pero antes era como el sistema de producción de los tambos era como mucho más pastoril, más relajado, no tan intensivo. Entonces los porcentuales de tambero asociado era 50 y 50 o 60 y 40% para cada una de las partes, y con el uso de la tecnología, con la genética que se usan las vacas, pero que hay que darles mucho de comer para que el retorno de esa producción llegue, los costos de la producción aumentaron muchísimo, desde las siembras hasta los insumos que uno compra para el alimento Son balanceado y todos todo lo que es insumos dieta. que están a Como precio dólar, ¿no? Todos esos insumos están dolarizados, entonces el es costo todo de producción. dolarizado. Nosotros sí, producimos un producto que se paga en dólares, pero después lo vendemos en pesos. Entonces, también eso siempre genera con un desfasaje en Argentina, que es un país con muy poca estabilidad económica y no muchas veces el dólar es real, porque de hecho hoy tenemos una gran cantidad de dólares distintos, ¿no? Pero más allá de eso, lo que te quería decir era que con el transcurso de los años ese porcentaje de contrato asociativo terminó siendo cada vez menos porcentaje para el tambero asociado, porque es como que empezó un desbalance de lo que ponía el dueño del campo contra lo que estaba dispuesto a pagar al tambero como tambero asociado. Entonces ya también para mí, desde mi razonamiento, de una forma filosófica, dejó de ser un tambero asociado porque se les está pagando el 6%, el 8% de lo producido, ¿no? De lo que te paga la industria. Entonces, para mí ya cada vez queda más desactualizado el criterio de
tambero asociado, porque en realidad es una sociedad muy despareja, porque tampoco se puede bancar un porcentaje más alto porque no sería rentable para el dueño del campo. No sé si se Exactamente. entiende el razonamiento. Sí, 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 sí. Se entiende perfecto y hasta resulta un poco contradictorio en el momento en que se dicta esta ley, que es a fines de los 90, creo que el 99, octubre del 99, Sí, eh, sea una sociedad, ¿no? Por esto que vos decís que los costos de producción los absorbe el empresario y por supuesto que no pueden ser una sociedad porque no resulta equitativo. Y ante esta ley se regían por el estatuto del tambero, ¿no? Del 46. sí. Bien. Entonces, para mí fue quedando, más allá de que toda la ley laboral en Argentina debería ser revisada, esto para mí quedó totalmente afuera y me parece como absurdo plantear que el tambero es socio cuando el porcentaje es tan chiquito. Eh, Entendido como un contrato asociativo, ¿no? Y después tiene otras dificultades, como les contaba hace un ratito, que normalmente el tambero no trabaja solo, sino que tiene ayudantes, y antes, normalmente, en el 95, 80% de los casos, el tambero asociado era la familia. Entonces era el tambero asociado, vos firmabas el contrato con el tambero asociado como cabeza de familia, pero en definitiva trabajaban en la diaria, la esposa, los hijos más grandes, después venía el yerno, porque la hija con el novio, y era una relación laboral quizá distinta, porque eran familias que se instalaban en el campo y toda la familia participaba de alguna manera en el ordeñe, otro en la guachera, otro, el hijo normalmente quedaba como tractorista, entonces era como la composición social o familiar era distinta en la empresa, terminaba siendo una familia y entre ellos se arreglaban, se cubrían los francos, como que se bancaba la familia y todo ese volumen de dinero quedaba dentro de la familia y ellos sabían cómo la repartían después, puertas adentro, ¿no? Pero era como el modelo de trabajadores, era distinto, porque ellos tenían como unas empresas familiares y ellos eran los que trabajaban en la diaria en el tambo. Y ellos se fue perdiendo ya, hoy encontrar familias de tamberos trabajando es prácticamente imposible. Entonces, es como que la realidad nos fue empujando a entender como empresarios que ya ese modelo estaba caduco. Sigue habiendo contratos asociativos, no te voy a decir que no, no sé en qué porcentaje. Cada vez los tambos se van como concentrando más, cada vez hay más tambos grandes y los tambos chicos van desapareciendo en estos últimos, no sé, 20 años. Yo calculo que cada vez se va concentrando mucho más y los tambos cada vez son más grandes, más profesionales, robots, calecitas, tambos de 500, 1000, 10.000 vacas. Entonces también eso hace que haya como otra profesionalización de parte de la gente, de la mano de obra que se necesita, y ya no se consigue la familia, ya no se concibe la familia tambera como tal. Entonces, eh, terminan siendo, está el vaquero, que es el que arrea las vacas, está el ordeñador, está el que insemina, está el que hace tratamientos, está el que se dedica más a, a mantener las patas o las ubres o los tratamientos que necesiten las vacas. Entonces es como que cada vez queda más afuera el contrato asociativo como un modelo de, de trabajo, de condición laboral, porque los tambos también fueron cambiando. Y Bueno, más allá de, en mi establecimiento, que es chiquito, que podría buscar una familia de tamberos o un modelo así, eh, mm, no, yo he tenido dificultades con tamberos que ellos deberían inscribir a sus empleados como empleados y pagar las cargas sociales y termina siendo un conflicto porque o no lo hacen o te dicen que sí y después te das cuenta que no pagaron las cargas sociales y uno como eh, empresario termina siendo responsable de lo que pasa dentro del establecimiento más allá de si fuera empleado mío o no, pero está trabajando en mi campo
está trabajando en mi empresa y cualquier cosa que suceda, desde un accidente, desde cualquier cosa que suceda, un conflicto laboral, una ausencia, un maltrato animal, lo que fuera, termino siendo solidaria yo, por más que no sea mi empleado, entonces frente a eso yo preferí saltear ese escollo y hoy son todos empleados de la empresa. Borré el contrato asociativo dentro del establecimiento, de la relación laboral del establecimiento. Clarísimo, clarísimo. Además, Rosario, este contrato justamente para escindir a los empleadores de las cargas sociales establece exclusivamente que es de naturaleza agraria y que no es de naturaleza laboral. Así que bueno, es muy revolucionario lo que vos hacés, pero también es acorde a la realidad, ¿no? Que es incoherente que esto sea una sociedad. Sí. No sé si Marty quiere decir alguna pregunta. No, por ahí me interesaría saber qué recomendarías a alguien que quiera iniciarse en esa tarea, cuáles por ahí son no sé, los conflictos o las piedras en el camino al iniciar, ¿En qué tarea específicamente? en la de llevar a cabo un tambo, o sea, llevar adelante la tarea de un tambo. Ay, que si no está en el tambo, que ni empiece, porque es complicadísimo. No, mentira. Igual yo amo lo que hago y me encanta y lo disfruto y por supuesto que a veces te dan ganas de salir corriendo como a cualquiera, desde el que puede tener un kiosco hasta el que tiene, no sé, una empresa constructora, pero no, primero que sí, que lo primero que hay que pensar que es una actividad de los 365 días del año, es muy demandante, es extremadamente demandante como empresa o como desafío es enorme porque somos todos, porque somos agricultores, porque tenemos que sembrar para darle de comer a nuestros animales. Somos ingenieros, somos veterinarios, porque de repente un sábado a las 7 de la tarde, 8 ves que se hacen las 8 que hace frío y hay una vaca que no puede parir y biológicamente tenés que esperarla, pero sabés que por ahí no va a poder parir y un veterinario vos lo llamás un sábado a las 8 de la noche y te quiere matar porque se está bañando para ir a comer a algún lado o para tener su vida social y no la podés dejar para el lunes. Tenés que solucionarlo. Entonces, lo primero que intentás es vos con tu gente tratar de ayudar a asistir ese parto, pero es una actividad que no para nunca, que hace calor y tenés que estar igual y tenés que estar pendiente de un montón de bichitos que dependen exclusivamente de vos, que les proveas lo que necesitan, desde el agua, sombra, este, cobijo cuando hace frío, en realidad los animales sufren muchísimo más el calor que el frío, pero eh, yo como así para alguien que inicia es que piense bien porque sos un poco de todo, pero lo primero que tenés que hacer es querer a los animales y eso te da la fuerza para poder asumir ese compromiso, porque es un compromiso grande. Y después con la gente también, con tus empleados, con los que a diario tienen que poner el cuerpo. También hay que entender que es un trabajo sacrificado, ¿no? Y que hoy cada vez cuesta más encontrar gente que quiera involucrarse en una tarea que es tan exigente. Pero bueno, Bien. tenga ganas que le meta para adelante nomás, porque necesitamos seguir siendo productores de leche, de carne en este hermoso país que tenemos. Igual. Rosario, y para ir cerrando, si querés comentarnos un poco del cambio en los modos de producción a un modo agroecológico, orgánico, nos resulta muy interesante porque justamente es un tema que en la materia, en la comisión, se charló mucho. Bueno, también fue, yo siempre soy muy curiosa, muy dentro de lo que es mi trabajo, que si se quiere podría ser como muy lineal, siempre hice virajes en la empresa bastante
a veces violentos, a veces paulatinos, pero siempre como buscando nuevas cosas. No me conformo con lo clásico. Y hace unos años, otra de mis hijas, que es nutricionista, un día dice, yo sé que me vas a mandar a la miércoles, pero estuve viendo unas cosas que estaría bueno ver si hay posibilidades de hacer producción orgánica en el campo. No me mandes a la miércoles, porque bueno, su concepto era que yo ya estaba como muy tranquila como estaba haciendo las cosas y bueno, ahí me despertó un bichito y empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a mirar y cada vez me fui entusiasmando más. Un poco también, yo ya soy abuela, tengo 5 nietos y pensando en las nuevas generaciones y en que hemos sido extractivos como productores, ¿no? Siempre en esa ambición de sacarle el mayor provecho, desde lo productivo o desde lo económico. Y bueno, empecé a interesarme en el tema y hoy estoy recontra feliz de haber dado el paso, de haber tomado la decisión y un poco nuestro propósito como empresa, después de ir, primero lo hicimos desde lo intuitivo y después empezamos a pensar por qué lo hacíamos. Un poco lo que nosotros como empresa, nuestro propósito es lograr hacer alimentos que sean ricos primero, porque si no, no los come nadie, que sean sanos, lo más saludable posible dentro de lo posible, porque tienen grasa, tienen azúcar, tienen los quesos, la leche es maravillosa, pero también tiene algunos excesos de algunos contenidos, y que sea amigable con el medio ambiente, que no seamos tan extractivos, que cuidemos nuestro entorno, que nuestro entorno es el campo, es la naturaleza, cuidando a los animales en este proceso, cuidando a la gente que trabaja con nosotros, de pasarla bien, de tener un equipo de trabajo, que a pesar del tipo de trabajo que es, tratemos de cada uno poner lo mejor de nosotros para sacar esto adelante. Y, y bueno, seguimos aprendiendo todos los días. Yo acabo de venir de Galvez, que es en Santa Fe, de unos productores que hacen lechería regenerativa, que es otro agregado, pero que también voy a empezar a aprender sobre eso, porque la producción orgánica prima el no uso de herbicidas, de agroquímicos, de fertilizantes sintéticos, y lo que tratás es de reutilizar y hacer un sistema que sea virtuoso, ¿no? Que sea autosustentable, con la menor incorporación de insumos externos, y la agricultura regenerativa o el manejo holístico, si se quiere, del campo, le agrega muchísimo más valor en cuanto a que tratás de empezar a dejar que la naturaleza actúe más, que se empiecen a generar las especies que son autóctonas, por más que no sea el campo perfecto, visto verdecito, impecable, pero sí empezás a respetar, y hay un banco de semillas que tiene millones de años, y que si esas especies estaban acá, son las que van, son las que uno tiene que aprovechar, y cada vez se va generando una biodiversidad eh, impecable, que es la que va en este ambiente, que quizá no sea el mismo que en Córdoba o que en Tandil, pero sí en mi establecimiento el equilibrio natural está en esa biodiversidad y en ese tratar de regenerar lo que realmente es de acá del lugar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Mm. bueno, Rosario, Bueno, espero agradecerte, haber agradecerte aclarado la algunas oportunidad. dudas. Sí, sí, desde la experiencia a la Sí, práctica, sumado a nuestro poco contenido teórico, esclareció mucho y te agradecemos. sí, te agradecemos Bueno, mucho porque nos ayudas mucho con lo que nos estás diciendo y nos aporta muchísimo a nuestra presentación. Así que te agradecemos de todo corazón. bueno, que les vaya Bueno, lindo con su presentación. Muchas bueno, Nos gracias. vemos. bueno, muchas Adiós. gracias. Nos Chao. De vemos. nada. Chao.